R4D, Medicina Interna. Muy bien, para poder hablar de esta patología tenemos que dar una breve introducción sobre el calcio y su regulación en el cuerpo. Recordando nada más que es un ion mineral, que su concentración normal es de 9.4 miligramos sobre decilitro, lo cual equivale a una concentración de 2.4 milimoles de calcio por litro. En cuanto a las funciones, como saben, pues son bastantes las que cumple. Las principales son las contracciones de los músculos, tanto esquelético, líseo y cardíaco, la coagulación sanguínea, la transmisión de impulsos nerviosos. Y bueno, para definir una hipercalcemia, a más de 10.5 miligramos sobre decilitro, y una hipocalcemia menos de 8.3 miligramos sobre decilitro aproximadamente. Obviamente las cifras varían, pero varían principalmente hacia abajo, porque hacia arriba sí los niveles son muy sensibles. Muy bien, el calcio a nivel intravascular lo encontramos principalmente de tres formas, que es unido a los aniones, a complejos con aniones en el 9%, calcio ionizado, que es como el más abundante, y el calcio unido a proteínas, que está en un 41%. Y en cuanto como tal a la ingesta o regulación en cuanto a ingresos y egresos del calcio, pues en promedio se ingresa 1 gramo al día y por lo regular se excreta 900 miligramos al día, es decir, solamente se absorbe aproximadamente el 10% de lo que ingresa. Y aquí hay una regulación entre la absorción y la secreción, dependiendo claro, de los niveles de paratormona y de vitamina D que se encargan de regularlo. También, como vemos, en el depósito y absorción del calcio en el hueso son 500 miligramos al día, lo que por lo regular se depositan, y 500 miligramos lo que se reabsorbe, es decir, es un equilibrio bastante, mejor dicho, es bastante equilibrado. Y en cuanto a la filtración y excreción, se filtran aproximadamente 9.980 miligramos al día y se reabsorben 9.880, es decir, por orina de concentración normal, nada más se excretan 100 miligramos al día. En cuanto a la fisiología de la regulación de calcio, aquí, como les mencioné, tenemos la regulación por parte del aparato hormona y de la vitamina D. A ver, un momento. Muy bien, el calcio, al censarse una disminución de los niveles, se utiliza el receptor de la señalización de calcio que se encuentra en las paratormonas, en las paratiroides, perdón, lo que hacen es liberar paratormona, la cual va a hueso para incrementar la reabsorción ósea y la salida de calcio al intravascular. En riñón lo que va a hacer es aumentar la concentración, o mejor dicho, la conversión de 25 de hidroxicolecalciferol a 1,25 de hidroxicolecalciferol, y lo cual aumenta la reabsorción de calcio y la disminución o excreción de fósforo. Y en el intestino lo que va a hacer es aumentar la reabsorción de calcio y aumentar la excreción de fosfato. Aquí tenemos una gráfica en la cual vamos a ver que, como les mencioné, la concentración normal es aproximadamente de 2.4 milimoles, que son 9.4 miligramos sobre decilitro. Al haber una concentración menor de 2.3 milimoles, lo que va a hacer no aparece en la pantalla. Entonces, no, o sea, en Zoom. un momentito.
¿Alguien sabe qué es el tacuche? Ah. Gracias por la invitación. Abrazo. Ya se ve. A ver, cámara. Gracias. Muy bien, retomando lo de la gráfica. Sí, ya se ve, ¿verdad? Perfecto. Como les mencioné, la concentración normal es de 2.4 milimoles. Al haber 2.3, es decir, una disminución, empieza a haber una infusión de hormona paratiroidea, lo cual va a elevar el calcio y va a disminuir el fosfato porque empieza a excretar por la orina. Esas son como tal la regulación del calcio. También, como les mencioné, pues la vitamina D tiene mucho que ver en el proceso, debido a que el colecalciferol, que es la vitamina D3, es transformado por el hígado por 25 de hidroxicolecalciferol, y en el riñón se activa debido a la actividad de la hormona paratiroidea en 1,25 de hidroxicolecalciferol, lo cual pues va a ayudar a la absorción intestinal de calcio, y la concentración de iones de calcio en el plasma van a inhibir la actividad de la hormona paratiroidea. Aquí les pongo una gráfica en la cual vemos que la actividad de 1,25 de hidroxicolecalciferol está aumentada, y cuando tenemos una concentración de calcio plasmático de entre 8 y 10 miligramos, ya empieza a disminuir y por lo tanto el calcio se empieza a normalizar. En esta parte. Muy bien, cuando tenemos un paciente con hipercalcemia, lo que vamos a hacer es enfocarnos directamente. Es decir, tenemos un aumento de calcio, en lo cual tenemos que ver directamente si hay actividad de la hormona paratiroidea. Si encontramos que la hormona paratiroidea se encuentra elevada, lo que tenemos es un hiperparatiroidismo primario. Tenemos, clásico, por así decirlo, tenemos los dos componentes elevados, la paratormona y el calcio sérico. Y ya nos vamos a ciertos estudios, ciertas imágenes que ahorita las vamos a mencionar, y vamos a dar cierto tratamiento dirigido. Ahora, cuando tenemos la actividad de la hormona paratiroidea disminuida, lo que podemos tener es una hipercalcemia maligna o también un hiperparatiroidismo primario no clásico. Ahorita les voy a mencionar también cuál es ese. Y dependiendo de los niveles de calcio, podemos incluso dirigirnos hacia otras patologías. Por ejemplo, ya podemos empezar a buscar incluso un tumor primario, ver qué nos dice oncología, dependiendo de cómo se encuentren los valores. Muy bien, bueno, entonces el hiperparatiroidismo es la elevación anormal de la hormona paratiroidea con elevación o no del calcio sérico, y debe ser ajustado por albúmina. La hormona paratiroidea en los valores elevados son más de 60 picogramos, pero podemos hablar de una elevación inapropiadamente normal desde 40 picogramos sobre mililitro. Y se encarga, como les mencioné, de la regulación de calcio y la eliminación de fosfato.
En cuanto a la epidemiología de esta patología, tenemos que es la tercera patología más común en cuanto a la endocrinología. Después, obviamente, diabetes y patologías de tiroides, con una incidencia general en la población de entre 0.1 y el 1% de la población. Es una enfermedad rara en niños y adolescentes. Siempre que se encuentre, tenemos que buscar causas genéticas, como lo que mencionó la doctora de ella el día de ayer, principalmente pensar en el NEM, que es como el más asociado. Y bueno, la incidencia entre hombres y mujeres de menos de 45 años es la misma, pero después de los 45 años se ve un cambio abrupto en el cual las mujeres se llevan o bueno, dominan con un 4-1 de esta patología. Y la incidencia general en ellos es de 233 por cada 100,000 mujeres y 85 por cada 100,000 hombres. Es decir, sí se ve una diferencia de 4 veces. Bueno, 3 veces mínimo. Y bueno, en cuanto a etnias, podemos ver que en los pacientes afroamericanos tenemos una incidencia de 1,409 por cada 100,000 y en los mestizos de 1,110 por cada 100,000. Muy bien, aquí tenemos un estudio en el cual vemos la prevalencia del hiperparatiroidismo en pacientes con una densidad ósea disminuida, es decir, con un T-score de entre 1, mejor dicho, de -1 hacia arriba. Únicamente para ver en estas personas que tienen disminución de la densidad, quiénes pueden tenerlo. Y fue un estudio grande de 4,000, en el cual se incluyeron 4,016 pacientes que tienen la disminución de la densidad ósea, de los cuales 451 por Z-score tuvieron menos de -2, de los cuales 52 pacientes tuvieron hiperparatiroidismo primario, es decir, el 1.3% de esta población total, y el 11.5% de los que tienen la masa ósea disminuida de menos de 2. En los cuales de estos 52 pacientes, pues 41 se encontraron con el hiperparatiroidismo clásico que les mencioné, que tiene la elevación de las dos, y 11 en el cual se encontró normocalcemia, pero hiperparatiroidemia, paratormona, perdón. En cuanto a la etiología, pues tenemos el adenoma de paratiroides, que es el principal, hasta en un 84% de los pacientes, una hiperplasia de las glándulas paratiroideas en el 10%. Aquí podría pensarse que es casi lo mismo, pero el adenoma se encuentra nada más en una glándula, es decir, es solitario. En cambio, la hiperplasia puede ser hasta en las 4. Y también, como les mencioné, asociado a NEM1, a NEM2A, en el 5%, y el carcinoma de paratiroides, que se encuentra en menos del 1%. Como les mencioné, o mejor dicho, cuando se encuentra un carcinoma de paratiroides, se tiene que investigar también causas genéticas. Muy bien, aquí tenemos una gráfica que me pareció, la verdad, bastante bonita, en la cual podemos ver, hablar de las concentraciones un poquito más esquemático, en la cual vemos que el rango normal del calcio lo encontramos entre el 8.3, 8.5 y hasta 10.5, con una concentración de paratormona de entre 20 y 60. ¿Sí? Cuando encontramos niveles elevados, muy elevados de calcio, podemos hablar de una hipercalcemia maligna si tenemos niveles de paratormona disminuidos, que sería de este lado. En cambio, cuando tenemos un paciente con falla renal, podemos ver que esos pacientes tienen niveles muy elevados de paratormona con un nivel de calcio pues menor de 9. Y cuando tenemos un paciente con deficiencia de vitamina D, podemos encontrar niveles de paratormona igual elevados con niveles de calcio ligeramente disminuidos. Y en este grupo tenemos a todos los pacientes del hiperparatiroidismo primario, clásico, que encontramos elevación de la glándula, de la paratormona, perdón, de más de 60, y como les mencioné, hay una variante, que la no clásica, que podemos encontrar calcios normales, pero ya hablar de un hiperparatiroidismo, por eso se juntan aquí tanto rango normal como hiperparatiroidismo. ¿Alguna duda con él? Bueno, el hiperparatiroidismo tenemos al primario como la causa más común.
casi todo es primario. El secundario, que se llega a encontrar en enfermedad renal crónica, deficiencia de vitamina D e hipercalciuria, con una paratormona inapropiadamente anormal. Y el terciario, que es únicamente la progresión de el secundario, cuando ya se vuelve como autónomo. Tiene una característica especial, el terciario. Que no remite a pesar de que puedas como aliviar la causa. Es decir, por ejemplo, un enfermo renal que está un joven que está en terapia de sustitución durante muchos años, se le consiguen un riñón y a pesar de eso continúa con, exactamente, le trasplantan y continúa con el hiperparatiroidismo. Muy bien, el hiperparatiroidismo primario es el aumento de la producción de la paratormona de forma autónoma por las glándulas paratiroides, lo cual pues se encuentran con un calcio elevado, normal o elevado, y una paratormona elevada de más de 60 picogramos, pero se puede empezar a hablar de inapropiadamente normal desde 40 picogramos, lo cual va a aumentar la reabsorción ósea, la reabsorción renal de calcio también se va a aumentar, va a empezar a haber mucha fosfaturia y se va a disminuir la síntesis de 1,25 hidrocolecalciferol, por lo tanto de la vitamina D. Tenemos, o se describieron muchos fenotipos, el sintomático, el asintomático y el normocalcémico. Se describieron de forma sistemática y diferente debido a que pues antes no se tenía tanta tecnología como ahora. Es decir, antes solamente se captaban a los pacientes sintomáticos. En un estudio de Albright, que de 1934 a 1960, únicamente llegaban pacientes con fracturas patológicas principalmente, y pues se sabía que había algo, pero no podían decir exactamente qué. A partir de los 70, cuando se empiezan a medir las concentraciones de calcio séricas, ya se dan cuenta que también puede haber pacientes que son asintomáticos con hipercalcemia y ya se describió ese otro fenotipo. Y ya el normocalcémico, que es como un agregado más o menos reciente, en el cual pues ya se empezó a medir niveles de paratormona, de vitamina D, y ya se dieron cuenta que esta también es esa variante. El fenotipo asintomático es el más prevalente, entre un 70-80% de todos los pacientes que llegan a tener hiperparatiroidismo tienen una hipercalcemia intermitente, y el 10% se puede presentar sin hipercalcemia, es decir, nada más elevación de la paratormona. Los sintomáticos, en el 20 y 30%, son como los que lo presentan, y ellos pueden debutar de maneras muy abruptas, con nefrolitiasis, con osteoporosis o incluso síntomas psiquiátricos. Y los normocalcémicos, que se encuentra la PTH elevada y hay una hipercalcemia inapropiadamente normal, o pueden presentar síntomas inespecíficos. El asintomático se encuentra en un hallazgo incidental hasta en un 90%. No presenta sintomatología específica más que astenia, dinamia, debilidad, depresión. La verdad es que es algo muy, muy amplio. Y los niveles de calcio se encuentran principalmente más de 10,5 hasta 14. Ya más de 14 se puede empezar a sospechar de una hipercalcemia de malignidad. Y se encuentra pérdida de la masa ósea, y hasta el 20% puede debutar con una nefrolitiasis, es decir, pasar a un daño a órgano blanco. Como les mencioné, pueden debutar con nefrolitiasis del 20%, pero también puede debutar con facturas patológicas por osteoporosis. Y aquí lo que pasa al haber una afectación en el órgano blanco, no se va a clasificar directamente asintomático, sino que se va a dejar como un hiperparatiroidismo primario con daño a órgano blanco. Es decir, en el asintomático tenemos daño a órgano blanco y sin daño a órgano blanco. Ya cuando tenemos afectación de dos o más, es decir, que se encuentra una osteoporosis y una nefrolitiasis, pues ya lo pasamos directamente a asintomático. Muy bien, en el hiperparatiroidismo primario sintomático tenemos la descripción clásica, que es la desmineralización generalizada,
un patrón trabecular burdo, una reabsorción perióstica, una reabsorción cortical extensa, tenemos quistes óseos, osteoclastomas y fracturas patológicas. Como vemos en esta imagen, pues básicamente ni siquiera necesito escribírselas, ustedes se dan cuenta de la disminución de la masa ósea, los patrones trabeculados burdos o tumores pardos, y como se dan cuenta, pues en esta imagen tenemos varios de la sintomatología que presentan, daño de la cortical, incluso quistes. Sí, en esa imagen podemos ver como generalmente ya todo el daño, obviamente este es un hiperparatiroidismo avanzado. Tenemos una variante que es la osteitis fibrosis quística, que es la forma, digamos, la forma más grave del hiperparatiroidismo, lo cual se va a caracterizar por tumores pardos a nivel histológico, en el cual se sustituyen los osteocitos por tejido fibroso. Es decir, este paciente seguramente tenía una osteitis fibrosis quística, por cómo está su radiografía. En la osteoitis podemos encontrar las vértebras en uniforme de rugby, lo cual, si alcanzan a ver la disminución, pues vieron que era parecido y por eso se dejaron en esa, no se me fue el nombre, pero bueno. También tenemos algo muy común en la osteoitis fibrosis quística, que es el cráneo en sal y pimienta. Si se dan cuenta, pues sí se ve como sal y pimienta, básicamente. Tenemos los tumores pardos que se encuentran en esta parte. Y en esta tomografía se encuentran los tumores pardos en las costillas. Tenemos también las líneas de pseudofracturas o líneas de Lúcer, las cuales están aquí señaladas. Si se dan cuenta, hay una pérdida muy marcada de la mineral ósea en algunas partes de los huesos de forma distal, y se dejó como líneas de pseudofracturas porque realmente no se está dando una fractura, pero es muy fácil que se vaya a dar. Y bueno, aquí tenemos un reporte de caso de un macroadenoma paratiroideo, en el cual no sé si se alcanza a ver bien la imagen, pero aquí tenemos un tumor pardo bastante grande, y tenemos aquí disminución de la porción distal de la clavícula, y se le hizo un gamagrama en el cual se encontró captante el macroadenoma. Si se dan cuenta, aquí podrían pensar que se pintarían las 4, pero pues no, como les mencioné, no, por lo regular son nada más adenomas solitarios. Muy bien, en este estudio se vieron los efectos en los órganos del hiperparatiroidismo primario, en el cual pues se dividió el estudio en un hiperparatiroidismo clásico y un hiperparatiroidismo no clásico. Es decir, en el cual había una paratormona inapropiadamente normal, normocalcemia, o una paratormona elevada con calcio normal o alto. Se incluyeron de inicio a 9.485 pacientes. Fue un estudio largo que se realizó entre 1995 al 2014. Ya después se vieron que 3.300 pacientes no eran incluyentes al estudio de esos 9.000. ¿Por qué? Porque ya tenían un daño preexistente y pues se rechazaron. Ahora, aquí, si de este lado tenemos la variante clásica, en la cual 426 pacientes tenían el calcio elevado y la paratormona elevado, y por elevado me refiero a más de 11.5, es decir, ellos eran pacientes que tenían de 11.5 de concentración sérica de calcio hacia arriba. Tenemos otro subgrupo en el cual era de 11.1 a 11.5, el calcio no estaba tan elevado como en el otro grupo. Y tenemos el tercer grupo en el cual el calcio estaba entre 10.5 y 11, que fue donde se concentraron las mayores cantidades de la población, que fueron 2.000 de ambos lados. Y los resultados fueron los siguientes. En los pacientes que tenían el calcio más de 11.5, con la paratormona tuvieron 426 pacientes, y se dieron cuenta que con osteoporosis tenían nada más el 48 pacientes, es decir, el 11%.
Y si lo comparamos con los otros niveles de calcio, se van a dar cuenta que el segundo nivel, que estaba entre 11.1 y 11.5, fue el que tuvo la mayor cantidad de osteoporosis, que fue el 14%. Es decir, una concentración de más de 11.5 de calcio no exactamente te va a decir que va a tener el paciente osteoporosis. Simplemente, si tú encuentras un paciente con una paratormona elevada y un calcio arriba de 11.5, no te pienses inmediatamente que ya va a tener fracturas patológicas en ese momento. Simplemente tienes que mandarlo a estudiar, mandar a hacer densitometrías, radiografías, y ya para poderlo controlar. Y bueno, de estos pacientes, si se dan cuenta, la mayoría que tuvo daño a órgano blanco se encontró en ese grupo de 11.1 a 11.5 miligramos sobre decilitro de concentración plasmática de calcio. Y de este lado tenemos a los pacientes que era un nono clásico, es decir, con concentraciones de paratormona inapropiadamente normal, es decir, entre 40 y 60 picogramos. Si se dan cuenta, no hay tanta complicación. Muy bien, ¿qué le vamos a evaluar a un paciente con hiperparatioidismo primario sintomático? Como les mencioné, a todos se les debe realizar una densitometría ósea, se debe evaluar el compromiso cortical, se debe ver una probabilidad de que tengan fracturas vertebrales con una morfometría, radiografía, resonancias y densitometrías. Y en cuanto a fracturas, pues ellos tienen 2 a 3 veces más riesgo de presentarlas. Se dan cuenta en esta imagen, van a ver que el deterioro cortical del hiperparatiroidismo es mucho. Esta es la corteza. Si la comparan, el grosor que tiene con el del paciente normal, pues sí está bastante disminuida. Aquí vemos el deterioro trabecular en un paciente con hiperparatiroidismo. Vean comparado con un paciente normal, cómo están las trabéculas. Sí, obviamente hay mucho riesgo de que presenten fracturas patológicas. En cuanto a la evaluación bioquímica, tenemos que ver el calcio sérico, el calcio ionizado en caso de que sea normocalcémico, porque ahí puede haber una variación, el fósforo, la paratormona, la vitamina D y el calcio urinario. En cuanto a la evaluación renal, vamos a realizarle una depuración de creatinina, un calcio urinario en 24 horas, un estudio de imagen renal y factores de riesgo de litiasis renal, los cuales pueden ser ver si tiene elevación del ácido úrico, ver el fósforo en la orina 24 horas, oxalatos y citratos, para ver si tiene un mayor riesgo de que presente una litiasis. En cuanto a imagen, hay que realizar ya hablando de un hiperparatiroidismo primario, un eco de cuello, el cual recuerden que es operador dependiente y no siempre se visualizan las paratiroides. Un ATAC con una reconstrucción 4D, un gamagrama con un SPECT. Y la imagen es simplemente una guía quirúrgica. En este caso la imagen no te va a dar el diagnóstico y se recomienda que se realice únicamente para dirigir al cirujano que lo va a realizar, porque recuerden que estas son cirugías complejas, que ahorita vamos a hablar al respecto de eso. En cuanto a la genética, se deben mandar a estudiar cuando son menores de 30 años, cuando no tienen una enfermedad multiglandular, debido a que el 80% se presentan con un adenoma, cuando tenemos historia familiar de hipercalcemia, cuando tenemos un adenoma paratiroideo típico, un carcinoma de paratiroides, como les mencioné, en menos del 1%, y si tenemos obviamente NEM1, NEM2A y NEM4, y un síndrome de tumor mandibular con hiperparatiroidismo. En cuanto al manejo, tenemos la cirugía en el paciente sintomático, la cirugía en el asintomático y el manejo médico. Las indicaciones de cirugía, tanto en paciente sintomático como en paciente asintomático, va a ser un calcio sérico mayor de 1 miligramo sobre decilitro del valor normal, es decir, más de un 11.5, tenemos que empezarle a retirar o pensar a retirarle el adenoma. Una densitometría ósea con un T-score menor de 2.5, un deterioro de la función renal basal del 30%, una hipercalciuria, es decir, más de 400 miligramos en 24 horas, nefrocalcinosis y litiasis renal. En las mujeres, con una concentración arriba de 250 miligramos en 24 horas de calcio en orina,
se puede empezar a considerar dependiendo del contexto clínico. Y en un hombre de más de 300 miligramos en 24 horas, también hay que considerar dependiendo del contexto. Otra indicación es una edad de menor de 50 años, porque estos pacientes pueden sufrir consecuencias importantes. Y si se encuentra una tasa de filtrado glomerular menor de 60 mililitros por minuto. La cirugía, bueno, la verdad es que son, como les mencioné, son cirugías complejas debido a que un cirujano experto localiza las paratiroides nada más, en el 90% de las cirugías, es decir, no en todas. Como ustedes recuerdan en anatomía, las paratiroides se encuentran posteriores a la glándula tiroides y tienen un aspecto de grasa, así que se pueden llevar fácilmente, incluso pues en la cirugía, en las tiroidectomías, por lo regular se las llevan y nos da un hipoparatiroidismo iatrogénico. Y bueno, aquí definimos un cirujano experto, aquel que realiza más de 50 paratiroidectomías al año. De eso se tiene ya muy identificado. Como les mencioné, el uso de la imagen en cuanto a paratiroides ayuda principalmente a la localización prequirúrgica y por lo regular se recomiendan las cirugías de mínima invasión. Muy bien, dentro del consenso que se hizo en el 2022 en cuanto a la evaluación de un paciente con hiperparatiroidismo, se incluyeron metaanálisis en los cuales tenemos dos categorías: los que no cumplen con criterios quirúrgicos y los asintomáticos con o sin criterios quirúrgicos. Y se llegó a la conclusión de que los resultados de la cirugía pues sí ayudan al contexto bioquímico y la cirugía incrementa la densidad ósea. En este estudio de la relación de la paratiroidectomía con bifosfonatos en los riesgos de fractura, es un estudio de corte retrospectivo que se realizó entre 1995 y 2010, en el cual también es un estudio importante. Se incluyeron a 6.272 pacientes con hiperparatiroidismo, en los cuales, en cuanto a fractura de cadera, los pacientes que tenían paratiroidectomía llegaron a presentar 20.4 eventos por cada 1.000 pacientes, es decir, de los 6.000 se dividieron en 1.000 y de los que les quitaron la paratiroides, únicamente se encontraron 20.4 eventos. En cambio, los pacientes que trataron con observación se encontraron 55.9 eventos por cada 1.000 pacientes, y los que se trataron con bifosfonatos, lo cual pues es redundante porque se creería que a quien le estás dando bifosfonatos está presentando menos eventos, pero no, en realidad presenta más eventos por cada 1.000 pacientes. Y ahora comparándolo con cualquier fractura, o sea, aquí primero fractura de cadera, ya con cualquier tipo de fractura, los que tienen paratiroidectomía nada más presentaron 156 eventos por cada 1.000 pacientes. Los que se observaron, nuevamente la observación le ganó al bifosfonato, nada más se presentaron 206 eventos por cada 1.000 pacientes, y los que les dieron bifosfonatos se encontraron 300 eventos por cada 1.000 pacientes. Es decir, podríamos concluir que en cuanto a fracturas nada más, hablando exclusivamente de eso, la paratiroidectomía sí presenta una mejoría. Vean aquí la tabla de resultados que presenta el estudio. Tenemos la evaluación a 1 año, a 2 años, a 5 años y a 10 años. Aquí tenemos las fracturas de cadera, los pacientes que se observaron, los pacientes que les dieron bifosfonatos y los que les dieron paratiroidectomía, es decir, a 10 años aquí se van a ver la relación. Y en la parte de abajo, cualquier fractura, los pacientes que se observaron, los pacientes que les dieron bifosfonatos y los pacientes que les realizaron una paratiroidectomía, se ve también la relación que tienen a 10 años. No entiendo esta gráfica. Entonces, según esto, a los que observaron les fue mejor. En cuanto a aquí abajo, por cada 1.000 pacientes, aquí los eventos
la paratiroidectomía, pues sí tuvo 150 y algo, lo cual, pues sí hubo una mejoría. Pero los que observaron fue mejor que los bifosfonatos. Sí, los que observaron les fue mejor que los bifosfonatos, y nada que más. paratiroidectomía en cualquier fractura. Sí. Sí, está extraño. Y es un buen número de pacientes. Sí, son bastantes en realidad. Muchos estudios que dan seguimiento y siguen. Son factos. Muy bien, el tratamiento médico del hiperparatiroidismo primario se dan bifosfonatos, se da terapia de estrógenos, el Cinacalcet, no sé si alguien sepa qué es. Cinacalcet. El raloxifeno y el denosumab. Denosumab, sí. ¿Cuál que es el denosumab? ¿Es un bifosfonato? No, los fonatos. Ranquele, que disminuye la actividad del osteoclasto, lo cual pues ya saben que es activado por la paratormona. Muy bien, y es en ese mismo consenso que se realizó en el 2022, se incluyó el tratamiento médico, un metaanálisis de tratamiento médico, en el cual al usar el endronato, los bifosfonatos, y se va a incrementar la densidad ósea. Al usar los estrógenos también se incrementa la densidad ósea. Y bueno, sí, son análogos, exactamente. Al utilizar el Cinacalcet no hubo como tal algún efecto. El denosumab, pues sí, también incrementó el mineral óseo o la masa ósea, y la vitamina D también incrementa la masa ósea. Los análogos solamente están en Estados Unidos. Sí. Indicaciones para tratamiento médico son pacientes que no se pueden operar, cualquier causa por la cual no se pueda realizar una cirugía. Si hay una falla en la cirugía y si hay una hipercalcemia no controlable a pesar de la cirugía. En un seguimiento de un paciente que no se opera, se debe medir calcio, paratormona y vitamina D de manera anual. Se debe realizar una densitometría cada año o cada 2 años, una depuración de creatinina de manera anual y la imagen renal queda a criterio clínico dependiendo del contexto que sea necesario. La evaluación de la calciuria también es un criterio clínico y la radiografía de columna también queda a criterio clínico. Pero lo que sí se le tiene que realizar es la medición del calcio, paratormona, vitamina D, densitometría y depuración de creatinina. Y las recomendaciones de un paciente no operado, en un paciente con densidad mineral disminuida, por lo regular bifosfonatos, el andronato o incluso el denosumab. En pacientes con hiperparatiroidismo primario y calcio sérico mayor de 11 se sugiere el Cinacalcet. En pacientes con hiperparatiroidismo primario e insuficiencia de vitamina D, que sería menor de 30 o deficiencia menor de 12, se recomienda la suplementación además con vitamina D. Este es un estudio en el cual se evaluó la morbimortalidad de un hiperparatiroidismo primario leve a 10 años, en el cual se comparó la paratiroidectomía con el estudio observacional. Es decir, esto habla únicamente de otra comparación entre una paratiroidectomía y una observación, pero en cuanto al contexto de morbimorta, no al contexto de fracturas que vimos previamente. La verdad es que los resultados sorprenden demasiado. Este no fue un estudio muy grande, fueron más o menos 191 pacientes, algo así, en los cuales se encontró que los pacientes tuvieron fracturas, los que se les hizo la paratiroidectomía, 15 pacientes, los que tuvieron observación 17, eventos cardiovasculares, de los que tuvieron paratiroidectomía 10 pacientes, los que se observó 10 pacientes, es decir, lo mismo, en los cuales incluía enfermedades coronarias en 4 pacientes y en observación en 6 pacientes, arritmias en 3 pacientes y observación en 4 pacientes, lo cual no estamos hablando que sea consecuencia directa, pero pues simplemente la presentaron. Y aquí
si vemos el cáncer, en los pacientes con paratiroidectomía lo presentaron más, que son 13 pacientes, y comparado con 7 pacientes que fueron en observación. Aquí vienen los tipos de cáncer que presentaron esos pacientes. Los eventos cerebrovasculares fueron la misma cantidad en ambos. Y la litiasis renal, los pacientes que se observaron, pues sí tuvieron una mayor incidencia. Aquí vemos una curva de Kaplan-Meier en la cual se ve esta comparación y efectivamente no hay ninguna diferencia entre la observación con la paratiroidectomía, hablando a 10 años. Y entonces, en conclusión, la paratiroidectomía no reduce la morbimortalidad de los pacientes comparado con los que se les da tratamiento médico a 10 años. Lo cual todos creíamos que sí, pero al menos en este estudio no salió eso. ¿O no tratamiento? He visto varios en los que todo sale, o mejor dicho, la evidencia, que incluso menciona el consenso, es que no hay un cambio en la morbimortalidad de los pacientes. Si le quitas la paratiroides, se la dejas. En cuanto a las fracturas, sí, pero en cuanto a la morbimortalidad, no. Y bueno, el hiperparatiroidismo secundario, pues como les mencioné, es la elevación de la paratormona en respuesta a una hipocalcemia producida por una causa secundaria. Enfermedad renal crónica es la principal. Una mala absorción intestinal también puede ser una causa, una cirrosis hepática, una osteomalacia y como tal una deficiencia de la vitamina D. Y aquí sale un concepto diferente que es el hiperparatiroidismo refractario, es en el cual tenemos una paratormona elevada hasta 9 veces más de lo normal, acompañado de fracturas, debilidad y calcificaciones extraesqueléticas, es decir, puede haber calcificaciones de los vasos. Y el tratamiento pues es la paratiroidectomía. En el hiperparatiroidismo secundario, el 10 al 20% de los pacientes con enfermedad renal crónica lo presentan, de los cuales todos, el 100% son pacientes que están en una terapia de hemodiálisis. ¿Y por qué ellos Los que se encuentran en una terapia de hemodiálisis. los enfermos de la... Pues por la vitamina D, porque no se está reabsorbiendo, porque pues se tiene que ver directamente con la fisiología. Mm, Hay una hipercalcemia y una hipercalcemia. Pues es parte de, pero hay otra cosa. Leti. Y inhibe el feedback que tiene el principio. Si no hay principio, la paratormona se sigue causando. el feedback negativo. No. Muy bien, y bueno, el tratamiento va dirigido a los activadores del receptor de vitamina D y el cinacalcet, que es un agonista del receptor de calcio sérico en las paratiroides, y el tratamiento puede ser la paratiroidectomía. Y el terciario, bueno, como les mencioné en un inicio, pues es ya la forma crónica de un hiperparatiroidismo secundario que no remite a pesar de que se cure la causa que lo provocó. Principalmente, como nuevamente, se encuentra en pacientes con enfermedad renal crónica, en terapia de diálisis, y el tratamiento recomendado es la paratiroidectomía en casos de hipercalcemia o en casos de que cumpla los criterios ya mencionados. Y eso sería todo. No sé si tengan alguna duda.
Marcela, entonces, ¿cuáles son dos indicaciones quirúrgicas con los pacientes con hipercortisolemia? Que no responde a la que está mayor al no, que está mayor al Tenga mayores 11.5. La fibra. 251. 400. Hipercalcio. Y bueno, ya más, Eso de la no respuesta del tratamiento médico, ¿por cuánto tiempo? O sea, cuánto lo se lo para decir ya no tuvo? ¿cada cuánto mides los niveles? ¿Cada cuánto se miden los niveles? ¿Vale? Pues dependiendo, puede ser cada 6 horas y lo ves como en, Lo ideal es que empieces tratamiento y se les va haciendo seguimiento cada 6 meses. Si no te va respondiendo, pues es que La urgencia también depende de si tienes síntomas. Y lo frecuente de seguimiento. si aquí bueno, las indicaciones son claras, o sea, ahí no te dicen si si no estás aceptando como tal el tratamiento, te dice que si encuentras eso, tienes que realizar la parotidiectomía porque a tu paciente le va a ir mal, es decir, no importa si no es como tal tan refractario, pero si presentas eso, sí tienes que realizarlo. Y ahí, en la guía al menos sí es un poquito clara al respecto. Y en cambio, cuando hay una parotiroidectomía y no hubo mejoría, ahí sí ya se piensa en pues, realizar un tratamiento médico un poquito agresivo. ¿Cuánto la guardia?